Bueno, y seguimos en la verdad de la milanesa y ya estamos con el acostumbrado bloque de las 18:30, donde no solamente, bueno, hablamos de política regional, sino también de política nacional, un poco de historia, con el profesor Cristian Martínez, que bueno, hoy cumpleaños, felicidades, qué mejor que festejándolo hablando de política, ¿verdad? Así es, Fernando, muchísimas gracias por el saludo. Permíteme ahí extender el saludo a la distinguida audiencia de la radio, al equipo de trabajo del programa La Verdad, la Milanesa, a todos los familiares y amigos que tengo en la provincia de Jujuy, la verdad, con mucho cariño, los amigos y los familiares que siempre de alguna manera nos reciben allá, nos dan una muy buena acogida y podemos conversar y charlar, ¿no? También permitime ahí agradecer el hermoso amanecer de cumpleaños que recibí por parte de mi esposa Ada, por parte de mi madre, Juana. Así para ellos también un hermoso saludo y un agradecimiento profundo por hacerme pasar un muy feliz cumpleaños hasta este momento, ¿no? Y agradecerte a vos tu saludo, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a arrancar este bloque con un polémico comunicado, ¿no?, de la Cancillería Argentina, eh, obviamente, que es parte del gobierno de Javier Milei, en donde ahora hablan de sabotaje y culpan a la izquierda, ¿sí? Porque han llamado a las Islas Malvinas Falkland, ¿no? Al mejor estilo Sí. eh, de la derecha argentina. O sea, no sé por qué nos sorprendemos y por qué salen así a decir que ellos no tienen nada que ver cuando, bueno, sabemos que mucho no le importan las Islas Malvinas y que, bueno, han hecho acuerdos varios, ¿no? También el gobierno de Mauricio Macri con Inglaterra, ¿verdad? No nos tiene que sorprender este tipo. Primero, esta pseudo aclaración del gobierno intentando rectificar algo que por su sola naturaleza no puede ser rectificado. Es muy evidente, lo pudimos ver en las redes sociales, en los medios masivos de comunicación, que tan firmemente son fieles a ellos y crean opinión pública a favor de ellos. Tratar de desmentir algo que fue muy evidente, ¿por qué no nos tiene que sorprender esto? A mí ya, y creo que como a muchos que entendemos la lógica y la mecánica si se quiere, de desarrollo, movimiento y resolución de conflictos que tiene la derecha en la Argentina a lo largo de toda la historia, en sus distintas facetas, porque recordemos que la derecha argentina tiene su fase dictatorial, autocrática, en sendos golpes de Estado a partir de 1930 en adelante. Luego tiene su desarrollo allá por su versión democrática por los años menemistas, ese populismo de derecha que hoy trata de emular el presidente Javier Milei. Y en el medio también, por supuesto, su primera experiencia y su primera incursión estrictamente democrática con partido propio, como fue la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, ¿sí? Con un nuevo partido, sí, que, bueno, el radicalismo le sirvió de base electoral en ese momento, le brindó la estructura política partidaria para poder llegar al poder, ¿no? Entonces tenemos una derecha multifacética, tenemos una derecha que aprendió de los pocos errores cometidos, porque si hay algo que se caracteriza a la derecha en todos los países del mundo, y específicamente en los países latinoamericanos, es por tener muy pocos errores estratégicos, porque tienen definido de manera muy clara sus intereses. Y da una curiosidad, en esta oportunidad esta derecha se ha nutrido hasta de los propios sectores populares para llegar al poder y eso le da un aditamento de a crear también algo que nosotros, digo, entiéndase, nosotros aquellos que militamos de espacios que defienden la causa nacional, popular y latinoamericana, hay algo que aprendió de nosotros, o sea, también la derecha aprende, se reformula, se recrea, reformula sus principios, si se quiere, los adapta estratégicamente a las necesidades de la coyuntura, que es transformarse en una especie de frente, no sé si frente de partidos, pero sí frente de sectores sociales. ¿Sí? Uno escucha a lo largo de todo el desarrollo de la vida común y cotidiana de todos los días, como sectores que
vinculados a sectores populares, es decir, familias que vienen en extracción popular, o sectores humildes, de sectores de trabajadores, pasando por los sindicatos, pasando por las escuelas, distintos estratos y niveles socioeconómicos, tienen todavía una adhesión, si se quiere, hasta podríamos decir incondicional a este gobierno, y se ha transformado en un gobierno multisectorial, no solo por los sectores que lo apoyan, sino por los sectores que lo componen. Entonces podemos ver dos líneas claras en el gobierno de Javier Milei. Una línea, si se quiere, dura, nacionalista, pero que comparte la concepción económica libre cambista, que es el de la vicepresidenta, ¿sí? Y si se quiere, el sector ya pro imperialista, pro oligárquico, libre cambista, que es el encarno del mismo presidente, ¿sí? Entonces, por ahí estas dos líneas tienen chispazos, ¿sí? Y precisamente tienen chispazos o en el lineamiento de la política exterior, frente a algunos enclaves imperialistas que todavía siguen en Latinoamérica, porque recordemos que Malvinas es una causa nacional y latinoamericana. Recordemos que durante el conflicto de Malvinas recibimos ayuda de sendos países hermanos latinoamericanos, ¿sí? También de otros países no alineados con Estados Unidos. Y esto, por supuesto, enerva y genera mucha bronca, creo, al sector a la derecha nacionalista que tiene este populismo de derecha de Milei, que está enmarcado, si se quiere, que sigue los lineamientos de Villarruel, ¿no? Entonces ahí creo que esto produce un chispazo en la gobernabilidad del mismo gobierno y que, valga la redundancia, genera también al mismo tiempo una línea clara, no solo en cuanto a política exterior, sino a política internacional frente al un posicionamiento frente al mundo y pro anglosajón, si se quiere. Estamos de nuevo constituyendo un enclave anglófilo. Nuestro sistema de desarrollo económico de la Perdiendo, primera no te potencia en su momento, que fue escucho. Inglaterra. Ahí me escuchás, ahí me escuchás bien, Fernando. ¿Está bien? Sí, ¿Cómo vamos a está? perder. ¿Sí? ¿Me escuchás ahí? Ahí te escucho. Bien. Ahora no. No, te decía, sí, 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 a ver, sigo, a ver, cualquier cosa me decís. sí, sí, Este, lo que. te decía No, sí. que se ha constituido un enclave, un neo-enclave anglófilo en la Argentina, por lo visto, y ya está tomando posiciones muy claras, como por ejemplo esto de llamar a las Islas Malvinas las Islas Falklands, ¿no? Como la denominan no solo el Imperio Británico, sino también aquellos que hoy son británicos y viven en las Islas Malvinas de una manera casi ya como ciudadanos o nuevos ciudadanos ingleses en otro territorio, ¿no? Recordemos, Entonces, Cristian, recordemos que la situación para aquellos oyentes que por ahí no están al tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, el miércoles pasado, recibió a Gilles Carbonnier, que es el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, para tratar la reanudación de las negociaciones del tercer plan del proyecto humanitario orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Malvinas durante el conflicto de 1982. Hasta ahí todo bien, ¿sí? El problema que cuando lo publicaron, el gobierno argentino puso Falkland, Islas Falkland. Después lo borraron, ¿no? Que, eh, y viene esta aclaración que vos estabas analizando, ¿no? Pero bueno, ahora le echan sí. la culpa a la izquierda, que hay un sabotaje. Sabemos que no, sabemos que no hay ningún sabotaje, que es verdad que es importante el proyecto de la Cruz Roja, pero la comunicación del gobierno, digamos, un estudiante de psicología de segundo año lo puede analizar muy fácilmente, ¿no? Sí, yo quiero marcar ahí dos cuestiones. Primero, que la participación de la Argentina como país
como lo quieran llamar o dibujar, en vías de desarrollo, subdesarrollado, un montón de denominaciones. Ahí nace, no sé si recuerdan en su momento la tercera posición, porque formábamos parte de los países del famoso tercer mundo, en pleno Claro, contexto de la Guerra Fría. Eh, a ver, la incursión en política exterior de la Argentina, sea con sus fuerzas armadas, o con algunos cuadros gubernamentales de asesoramiento a organismos internacionales. A ver, no seamos inocentes, le remarquemos a la gente que esto parece que intenta hacernos quedar como un país bueno, que ayuda a los que menos tienen del mundo, que somos ciudadanos del mundo y ayudamos cuando podemos, porque somos un Estado, si se quiere, anglófilo en el sentido de lo humano, ¿no? Es decir, ayudamos solamente al hombre blanco. Y a ver, las incursiones de la Argentina, o sea, entiéndase el hombre blanco, el hombre del imperio, estoy hablando del sector y del enclave anglófilo norteamericano. Británico, ¿no? Es decir, nosotros prestamos, en otras palabras, ¿qué le estoy diciendo para que se entienda? Ayudamos solamente a las potencias y cuando ayudamos, por ejemplo, mandamos los cascos azules, los cascos blancos en misiones de paz, recordemos que eso le sirve al imperio, es decir, a Estados Unidos, a los británicos, para claro. utilizarnos a nosotros de conejillo de Indias, para investigarnos, a ver hasta qué punto nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, para meter, por supuesto, espías en el medio y de pronto, sin que nos demos cuenta, meternos una base militar en cualquier lugar vulnerable de las porosas fronteras que tiene la Argentina como país. Eso por un lado. Y por otro lado, recordemos que esto no es novedad, el cipallismo, ¿sí? El cipallismo no es algo ajeno a la derecha en la Argentina. La novedad de la derecha es que se logró readaptar a las circunstancias y como se dice vulgarmente, nos comió la cancha política a todos los partidos, a todos los movimientos y a todos los sectores y nos ganó una elección, si se quiere, de manera democrática, lo pongamos así, entre comillas, ¿sí? Y esto significa una reconfiguración del enclave político, no solo en la fase interna, ¿sí? La derecha argentina de nuevo conformándose como un frente multisectorial, sino que también se planta frente al mundo, alineándose a un enclave anglófilo que está compuesto, por supuesto, por Estados Unidos y los británicos, que es muy distinto a lo que planteaba en su momento como política exterior, por ejemplo, pasando por el gobierno de Fernández hasta el último gobierno de Cristina Fernández, que era posicionarse frente a los BRICS, ¿sí? Entonces también esto está en la disputa internacional, Fernando. No hay que perder de vista que lo internacional también tiene mucho que ver en esto y no nos tiene que sorprender, muy bien lo contaste vos, lo manifestaste, lo graficaste, hiciste una síntesis didáctica muy buena de a qué se debe que estamos discutiendo este tema, ¿sí? Y no nos tiene que sorprender que la derecha argentina sea anglófila, porque hay un falso nacionalismo, que esto lo podemos estudiar desde la época del 30, inclusive mucho antes, hasta la actualidad de la Argentina, donde la derecha simula ser nacionalista. Por ejemplo, uno lo ve a Villarroel intentando a Milei vestirlo de militar, saliendo en un tanque diciendo que defienden la patria, pero después en la política exterior somos totalmente entreguistas, tan entreguistas que llamamos a nuestro propio territorio, a nuestra propia soberanía, con una denominación, una categoría de análisis que tiene directamente que ver con el imperio, llamar a las Islas Malvinas Islas Falklands, ¿no? No nos tiene que sorprender esto, es parte de una extensión más del, si se quiere, colonialismo mental, colonialismo psicológico, pedagógico, didáctico de el imperio para meternos de a poquito en la conciencia y por supuesto que los medios de comunicación lo van a reproducir, los medios hegemónicos, tratando de meternos en la cabeza para que quede en el inconsciente que las islas son británicas y no son argentinas, ¿no? Creo que es muy obvio eso. Así es, así es. Y de todas formas, esto también tiene que ver con la posición, ¿no? de Javier Milei frente a Latinoamérica y frente a los BRICS, ¿no?
¿sí? Por supuesto, a ver, para que la población, nuestros queridos oyentes, entiendan, se está conformando, mal que le pese, a Norteamérica, es decir, a Estados Unidos y a todo ese enclave anglófilo que hago referencia yo, donde está, por supuesto, los primos hermanos de los británicos, que son los yanquis, acompañados en Medio Oriente por el Estado de Israel y pasando, por supuesto, por otros países de la Europa Occidental, como Alemania y Francia, por citar algunos, que acompañan todavía la hegemonía norteamericana en el mundo, todavía siguen soñando con ese mundo que a nivel internacional dejó de tener, comenzó a tener vigencia, como fue el mundo unipolar posterior a la Guerra Fría, cuando la Glasnost y la Perestroika irrumpen en lo que hoy es Rusia, en ese momento la Unión Soviética, y cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética como alternativa al sistema capitalista a nivel mundial. Entonces, por supuesto, hay una reconfiguración del escenario internacional en ese momento y el mundo queda siendo unipolar, ¿sí? Un mundo en el que los designios de la dinámica internacional van a ser tomados, dictados y dictaminados por Estados Unidos y sus aliados en las distintas esferas de influencia que Estados Unidos tiene hasta hoy en día. Para mal que les pese, se están conformando los BRICS, que en un primer momento es una especie de alianza, para que la gente lo entienda sin palabras técnicas, una alianza económica, ¿sí? Entre países, por ejemplo, como Brasil, Sudáfrica, Rusia, ¿sí? Están incursionando en los países árabes también. Entonces, Claro, una especie, Sudáfrica, Irán, Irak, sí, totalmente. fuertes, países Eh, fuertes. Bolivia y Cuba han entrado y lamentablemente, bueno, hoy lo hablamos en el bloque de geopolítica, el veto de Lula hacia Venezuela, ¿no? Una lástima, sí, una me equivocación. parece un error estratégico grosero por parte Eh, de Lula, que creo que no está entendiendo algunas cuestiones de la coyuntura internacional y está sin querer jugando para el otro polo, ¿no? Jugando para el otro equipo cuando se va perdiendo 2-0. Pero bueno, creo que eso es algo a rever por parte de Brasil, que sigue siendo un hermano, un país hermano, que en este momento está pasando también sí, una situación muy particular en lo electoral, también vinculado a ciertos problemas internos de, si se quiere, de corrupción y otros problemas quizás un poquito más graves, que por eso digo, capaz que eso está provocando cierta desestabilidad, disculpen, cierta a ver, ¿cómo lo podríamos llamar? Cierta ambivalencia sería más que otra cosa, ¿no? En la política exterior, en el manejo de la política internacional frente a algo estratégico como son los BRICS, ¿no? Porque les recordemos a la población que los BRICS en un inicio son y siguen siendo, no te olvides que está China y no las mencionamos a China, es una alianza económica que al mismo tiempo, al estar Rusia, el primer país de fuera de Estados Unidos que le disputa el poder militar a Estados Unidos, hoy se está conformando junto con China como ese mundo multipolar o bipolar, me atrevería a decir, porque hasta ahora es bipolar, todavía no es multipolar en su naturaleza, le sigue disputando el poder hegemónico a Estados Unidos y por supuesto va a tener sus países satélites en otras esferas de influencia como es el Medio Oriente, en otras esferas de influencia como es África, como es la convulsionada Latinoamérica, y que por supuesto creo que es una mala noticia para Estados Unidos porque a lo que apunta el BRICS primero es a debilitar la moneda de cambio internacional como es el dólar. Entonces, no hay peor cosa para el capitalismo y para el imperio que sostiene ese capitalismo que le peguen directamente en lo económico, ¿no? Entonces, ahí, ojo, a prestar mucha atención porque estamos en presencia de la emergencia no solo de un mundo multipolar, sino ahora, al instante, en estos momentos, se está conformando un mundo bipolar, ¿sí? Con ambiciones de ser multipolar. Entonces, eh, creo que la derecha argentina, como nunca, está fuera de foco.
a nivel de la política exterior y todavía no encuentra enclaves lo suficientemente sólidos. Entonces, Fernando, no nos tiene que sorprender, esto también va de la mano, nos recuerda que esto va de la mano también de la desestabilización que está produciendo el, internamente el gobierno en las propias elecciones internas, ¿sí? No es novedad que la derecha nos quiera hacer pelear entre nosotros. Ya Jaureche decía que el problema no es el gringo que me vende, ¿sí? Es decir, el yanqui o el inglés, sino el hermano, el criollo que me vende. Entonces, el problema no lo tenemos afuera, el problema no lo tenemos con que un gobierno de derecha llame de repente Falklands a las Islas Malvinas. El problema es que ciertos sectores vinculados directamente a una concepción nacional de la política, de la economía, de la sociedad y de la cultura, acepte y naturalice ese tipo de cuestiones y no tenga reacción alguna, ¿no? A mí lo que más me sorprende, Fernando, y eso es a modo de, si se quiere, de reflexión, y no sé qué opinas vos en ese aspecto, pero a mí más me preocupa que el gobierno llame Falklands, aunque después se haga el sota y diga que fue una equivocación o que de repente le eche la culpa a la izquierda, le eche la culpa al peronismo, ya no sabe a qué chivo expiatorio apelar. A mí lo que me preocupa es que nadie o muy pocos sectores o personalidades de la política de nuestro propio sector no salgan a rebatir y a explicar por qué se dan este tipo de situaciones cuando ya sabemos que la batalla es cultural, o sea, la batalla esta ideológica, cultural que tenemos y que en su momento se había planteado, la estamos perdiendo, ¿sí? Entonces, a mí más me preocupa que desde nuestros sectores, desde nuestras filas, no salgamos a aclarar este tipo de situaciones cuando sabemos que esperar una aclaración del gobierno, esperar una aclaración de la derecha sobre este tipo de circunstancias tan fáciles de deducir con sentido común, eh, no se lo lleve a la práctica, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ver nosotros, Fernando, no, entiéndase, no nosotros directamente, sino la dirigencia política, ¿no? Que tendría que estar dando batalla. Yo me pregunto, ¿a dónde están los sindicatos de raíz nacional y popular vinculados a la docencia, por ejemplo, que no sacaron un comunicado? Cuando sabemos que inclusive en el mismo país, hermanos, entre comillas, que tenemos, que es Chile, todavía siguen existiendo en lo que es el manejo de la política estratégica militar de un país como es aliado al eje británico-estadounidense como es Chile, sigue enseñando que la Patagonia es chilena y ya se están filtrando mapas, por ejemplo, en donde figura la Patagonia argentina ya con distintos enclaves y bases militares norteamericanas. Y no solo sindicatos, sino la misma CGT hoy tiene un silencio que la verdad que da miedo, que ni siquiera opina, por ejemplo, de la interna que estamos viviendo nosotros. Eso más me preocupa, Fernando. Yo creo que más que un gobierno cipayo de Seguiremos, derecha, Cristian, seguiremos, sí, como es, es muy importante lo que vos decís y como es el de Milei. Sí, seguiremos a mí me genera hablando mucho. Yo te decía que seguiremos hablando Sí, sobre te este decía que a tema mí me porque tiene molesta que ver bastante con que ningún. una ideología que va más allá, no de un gobierno, sino de toda una ideología general que abarca no solamente a la Argentina, sino a Latinoamérica y a toda la derecha mundial, ¿no? Entonces, realmente es alarmante que estos tipos sigan con esta, digamos, algo que atrasa más o menos 100 años desde la Segunda Guerra Por supuesto, Mundial. Fernando, la política. Por supuesto, que quede claro esto, la política de entrega de la soberanía no es algo nuevo, no es algo nuevo en la derecha argentina. Por eso digo, no nos tiene que sorprender que de repente saquen un comunicadito diciendo de las Falklands argentinas o las Islas Falklands, ponerle el título que quiera, están mencionando
una parte del territorio y la soberanía nacional con una denominación o un léxico totalmente extranjerizante y totalmente colonial. Entonces, el colonialismo psicológico, pedagógico de la derecha argentina no es una novedad. A mí lo que más miedo me da no es lo que está haciendo el gobierno, que es, esto es la punta del iceberg, es el comienzo de muchas cosas peores que van a suceder en la Argentina, que ya la venimos avisorando en este programa, en las distintas columnas, no solo mías, sino de los compañeros que salen desde las 3 de la tarde, Así es. en la que nosotros planteamos no solo esto, sino el silencio, Fernando, el silencio pasa a ser complicidad, a esto es lo que voy. Entonces a mí me preocupa más qué hacen nuestros cuadros que no salen al frente y a explicar, tomarse unos 15, 20 minutos en una simple nota o en una salida por internet, Seguiremos explicando cabalgando por qué. y martillando sobre este tema. Te mando un gran abrazo, Cristian, que termines muy bien tu día y nos volvemos a ver el próximo, a ver y a escuchar el próximo sábado aquí en La Verdad de la Milanesa. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por el saludo, por la oportunidad, como siempre, de salir a desasnar este tipo de cuestiones que por ahí de tanta pasión que le ponemos, por ahí nos tiende a